Bueno, siendo las 7, les doy la bienvenida a los que ya se han conectado. Los invito para que en este segundo encuentro que tenemos de encuentro en Cristología, entonces nos dispongamos a la oración y los invito a que en sus Biblias busquen el Salmo 110. Salmo 110. Y con ese salmo, cada uno siguiéndolo en, en su texto bíblico, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor pues que escuche esta oración y que sea el momento de colocarnos en las manos del Señor entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Para ti el principado, el día de tu nacimiento, es esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. A tu diestra, Señor, Él quebranta a los reyes el día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra, en el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno haga un momento de oración silencioso en su interior, pidiéndole a Cristo que le dé esa gracia de conocerlo, de interiorizar cada día mejor estos rasgos que vamos describiendo del Cristo, del Mesías. El Salmo lo describe en su realeza universal y en su sacerdocio perpetuo. Que no dependen de ninguna investidura terrena, sino de una investidura misteriosa que es como un oráculo de Yahvé. Así que les invito para que en esa premisa de saber que el Señor tiene su realeza universal y su sacerdocio perpetuo, no solo le pidan conocerlo, sino también le pidan por las realidades que están viviendo. Él es rey y sacerdote. A ti, Señor, te confío la vida, la historia de cada uno de estos hermanos y hermanas que participan de este curso de Cristología, por sus familias, por sus seres queridos, por sus preocupaciones y ocupaciones, para que en ellas se realice tu poder. Bien,
Al iniciar entonces así con esta oración, quiero saludarlos, a los que no he saludado, hacerles extensivo nuevamente mi saludo, y quiero entonces compartir la pantalla eh, para ir entonces a nuestro curso. Simplemente quiero invitarlos a que vean en estos 2 minutos iniciales las diapositivas que presentamos hace 8 días y que a través de ellas, sin decir nada de mi parte, como que ustedes vayan recordando algunos elementos de esa introducción. Conocer la persona y la obra de Jesús. Christos, Cristo. Bien, con este recorderis a través de las imágenes, ahora pasamos entonces al encuentro del día de hoy. El encuentro, como ustedes ya lo saben por la programación que hemos pasado y que ustedes tienen, se refiere al misterio de Cristo en la Sagrada Escritura. Recuerden nuevamente que diferenciamos Cristo de Jesús. Cristo es el concepto de Mesías. Jesús es la persona histórica, el hijo de María, de José, que después van a reconocer que en él se cumplió lo que se había dicho del Cristo y entonces por eso se convierte como en su nombre propio, segundo nombre, Jesús Cristo. Que este misterio de Cristo en la Sagrada Escritura
Lo vamos a abordar, si me lo permiten, en 2 sesiones, hoy refiriéndonos al misterio de Cristo en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Después veremos en el Nuevo Testamento. Ahora, al respecto, es importante que identifiquemos qué es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Porque para nosotros que tenemos la Biblia completa, digo nosotros los cristianos, los católicos, los que creemos en Jesús Cristo, tenemos una parte que se llama Antiguo y otra Nuevo. Pero, por ejemplo, nuestros hermanos judíos que no tienen Nuevo Testamento, ellos no lo pueden llamar Antiguo, porque no teniendo Nuevo, ¿cómo lo van a llamar Antiguo? Y entonces que conozcamos un poco, ahí tienen una imagen de los rollos y un niño leyendo la Sagrada Escritura, sus textos sagrados, que se llama Tanakh. Como ustedes lo están viendo ahí, la Tanakh. La Tanakh, que su nombre es originario o sale de la composición de las 3 grandes partes en que ellos dividen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. La primera, la T con la A, es la Torá. La Torá es la ley. Normalmente los primeros 5 libros, lo que nosotros llamamos Pentateuco. La N son los Nevi'im. Los Nevi'im es todos los profetas. Son los 4 profetas mayores, los 12 menores, pero los judíos incluyen dentro de profetas otros libros como el de Josué y Jueces y otros libros que caen en esta división de los Nevi'im, los profetas. Y finalmente los Ketuvim, los escritos, es decir, todos los otros textos. Todo lo que no quedó en la Torá y en los profetas, ellos lo meten dentro de un bloque que se llaman los Ketuvim. Así, entonces ellos tienen Torá, Nevi'im, Ketuvim, que forman la Tanakh. Y entonces nosotros, cuando hablamos del Antiguo Testamento, lo que vamos a hacer es el rastreo en la Tanakh, es decir, en los textos sagrados para los hebreos, lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿qué se dice del Cristo? Recuerden que, como lo hemos dicho ya, en el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y Christos, en hebreo se escribe Mesiah, que se traduce después por Mesías, y luego cuando se tradujo al griego, pues se escribió Christos. Ahora, Mesiah en la Tanakh significa ungido. El Mesías, traducido al español, significa ungido, que proviene de los verbos mashach y kriein, griego, y ustedes, bueno, aquí no los tengo, pero lo escuchen una vez en la vida, que significa ungir, y que en la Biblia, ungir se aplica a cosas y personas. Entonces hablamos de las unciones, y las unciones se trata de untar, cubrir o aplicar algo a algo. Digo unciones, algo a algo. Normalmente la unción se hace con aceite, pero no siempre era con aceite. Hay unciones de otro tipo de líquidos. Por eso digo aplicar algo a alguien o algo. En el texto sagrado, es decir, en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, encontramos unciones por razones religiosas y por razones profanas. Ahora, las unciones profanas, atención con lo que voy a decir, mis queridos hermanos, decir una unción profana no significa decir una unción pecaminosa, sino decir que no pertenece a la esfera de lo sagrado, es decir, que pertenece a la esfera de lo cotidiano, de lo común, no a la esfera de lo divino, de lo sagrado, sino son cosas de la vida normal. Estas unciones, como lo estoy diciendo, son de la vida común y se usaban, por ejemplo, unciones con aceite para proteger la piel. En la Biblia, especialmente en algunos libros como el Cantar de los Cantares, se nos habla que se ungía a la persona con aceite para proteger la piel, para conservar suavidad
y esplendor. Algunas clases sociales, las clases sociales altas del Antiguo Testamento, usaban aceites con aromas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 12, se nos dice que los días de preparación, digamos, a ver, les hablo el contexto de Esther. En el libro de Esther se nos está narrando cómo se preparaban las reinas del harén, pues para su encuentro con el rey. Y entonces se nos dice en ese capítulo 2, en el versículo 12 de Esther, dice que los días de preparación se empleaban en ungirse durante 6 meses con óleo y mirra, hasta que la piel adquiriera ese olor a la mirra y al aceite, ¿no? Al óleo. Y luego otros 6 meses con aromas y perfumes que usaban las mujeres. También hablando de unciones a nivel profano, la unción era un rito de hospitalidad y se practicaba sobre la cabeza del huésped, como lo podemos ver un poco en esta imagen que les muestro. Una forma de acoger a una persona, decirle bienvenido a mi casa, era entonces ungirle en la cabeza, echarle un aceite, echarle un aroma en la cabeza al huésped. El Salmo 133, versículo 2 dirá, como ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba de Aarón, de donde también muchos estudiosos han dicho que algunas veces las unciones eran en la barba, pero esta parece que se reservaba a los sumos sacerdotes. También esta unción del mundo profano, digamos, de la vida cotidiana, expresa alegría. Se ungía para expresar alegría. Isaías 61:3 dice, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto. De donde se concluye entonces que la falta de unción era un signo de duelo, incluso de maldición o de penitencia. Con esto quiero decir que la unción en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, era muy difundida. Pasemos un poco ahora a ver las unciones religiosas. Las unciones religiosas eran una especie de consagración a Dios, consagración de las cosas y de las personas. Génesis 31:13. Génesis 31:13 es vamos a encontrar el momento del sueño de Jacob. Ustedes seguramente conocen muy bien. Y se nos dice claramente que Dios le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste un voto. Ahora levántate y sal de esta tierra. Aquí tenemos que Dios se le aparece a Jacob después y le recuerda aquel rito del sueño de Jacob. Recuerden ustedes que aquel momento en que Jacob durmió y sueña que ese lugar es la puerta al cielo, y entonces Jacob al despertarse toma una piedra que se le llama en la Biblia estela y la unge con aceite para consagrar ese lugar como una especie de santuario y decir que este es un santuario. Ahí tenemos una unción de cosas, de una piedra, de una estela. Se derrama aceite sobre ella. Asimismo, me gustaría que lo pudieran de pronto buscar en el libro de el Éxodo 30:22. Éxodo 30:22 y 23. Se nos habla del óleo de la unción.
Y es que tengo que precisarles aquí eh, que se ungía derramando aceite. Así se hizo sobre el santuario y sus utensilios con un aceite llamado aceite de la unción. Ahí aparece en Éxodo 30, 22, 23. Habló Yahvé a Moisés diciendo: toma tus aromas escogidos de mirra pura, 500 ciclos de cinamomo, la mitad, o sea, 250 de caña aromática, 250 de casia, 500 ciclos de santuario y un sextario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático, como prepara el perfumista. Y continúa el texto. No me va a tener acá. Basta que sepamos entonces que hay un aceite especial que se llama aceite de la unción. Les decía que Moisés con este aceite consagró el santuario, es decir, la tienda del encuentro por el desierto cuando hacía esta travesía, y todos los utensilios del templo. Entre las personas a quienes se les confiere especialmente la unción son a dos personas concretas: a los reyes. Bien que el texto bíblico no de todos los reyes dice que fueron ungidos, pero está la frecuencia de ciertos reyes que se describe detalladamente el rito, que podemos concluir que para ser rey se necesitaba la unción. Y esta unción se conoce en la Biblia entonces como unción regia. La unción regia. La unción regia confiere la realeza. La realeza. Recuerden ustedes que en Israel, al principio, las realezas, pues, pertenece a la casa de David, se transmite por herencia. Pero claro, David tiene una cantidad de hijos. ¿A quién le corresponde? Al que sea ungido. Al que sea ungido, porque no basta con ser hijo, ni siquiera el mayor, como pasarán algunos casos. Tenemos el caso de David, concretamente. Salomón no es el mayor, pero fue el ungido. Se convierte en rey. Entonces, hay una unción, y aquí quiero insistir, porque cuando estamos hablando de cristología, estas unciones se le van a aplicar a Cristo. Entonces, me permito ir dando como puntadas. Ya hemos dicho que la unción consagra a Dios. Por lo tanto, el Cristo, que es el ungido, es un consagrado a Dios. Aquí estoy diciendo que con la unción se consagraba a personas, y una primera condición es que le confiere la unción regia, la realeza. Entonces el Cristo es rey. Insisto, para que nos entendamos, que antes de aplicarle todo esto a Jesús, tienen que entenderlo a Cristo, porque en el Antiguo Testamento no encontramos de que todo esto fuera para Jesús. No, no, no. Esto es, ¿quién es el ungido? El ungido va a ser rey. El ungido es un consagrado a Yahvé. ¿Quién será? Habrá que descubrirlo. Por eso, lo que estamos intentando rastrear en el Antiguo Testamento son toda esta terminología riquísima que se le aplica a Cristo, sin saber quién va a ser. Entonces, el Cristo es un ungido que es rey. Y también se le aplicó la unción a los sumos sacerdotes. Solo a los sumos sacerdotes, que se llama unción sacerdotal. Después, cuando avanzó la comprensión, le aplicaron esta unción de los sumos sacerdotes al Cristo, al Mesías. Decían, el Mesías tiene que ser un sumo sacerdote. Por eso, en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver, el autor de la carta a los Hebreos se esfuerza por demostrar que Jesús fue ese ungido que era sumo sacerdote. Entonces ya vamos teniendo que el Cristo, el Mesías del Antiguo Testamento, se anuncia que es una persona consagrada, ya ve, que tiene una unción que es regia y tiene una unción sacerdotal. Aquí solamente para clarificarnos, no hay evidencia suficiente para decir que los profetas eran ungidos. Los profetas no van por unción.
Los profetas es un carisma que Dios les confiere. Estos vienen por unción. Bien. Ahora, cristología. Cuando hablamos de cristología en el Antiguo Testamento, estamos intentando rastrear todo lo que se fue anunciando sobre el Mesías. Insisto, no sabían quién iba a ser el Mesías. Y les haría la súplica de que lo que estamos diciendo en el Antiguo Testamento, para mejor comprenderlo, no se lo apliquen ya de una vez a Jesús. No se imaginen a Jesús con todo esto. No, imagínense, toda esta carga es para alguien, pero ¿quién será? Eso nos va a ayudar a comprender mejor el Cristo que se nos anuncia en el Antiguo Testamento. Es decir, el Mesías, porque recuerden que Cristo traduce Mesías. Y hay una concepción mesiánica. ¿Cómo comprenden ellos ese mesianismo? El pueblo tiene la esperanza, entonces, de un Salvador. Muchos textos del Antiguo Testamento, aquí tengo que ir haciendo grandes síntesis porque no tenemos el tiempo de ir a todos los textos. Muchos textos del Antiguo Testamento, al hablar del Mesías, lo presentaron como el Salvador, como el ungido de Dios. Y aquí ya hay una diferencia entonces, porque el Mesías, el Cristo, no es un ungido con aceite de la unción, sino ungido de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. A los reyes, a los sacerdotes, había alguien que los ungía. Por ejemplo, a Salomón, a David, al mismo rey Saúl, fue un profeta quien los ungió. No, cuando comienzan a hablar de este personaje que se espera que llegue en el futuro, el Mesías, el ungido, dicen, él va a venir para salvarnos. Es la primera concepción que comienza a calar en la mente. El Cristo viene como Salvador, para salvarnos. Y dicen, y ese es ungido de Dios. Es decir, quien hace la unción de él es Dios. No sé, no podría afirmar aquí porque no encuentro textos que digan que el pueblo tenía la concepción de que Dios le iba a untar aceite. No sé si tenían en mente que Dios lo ungiera de otra forma, pero al menos sí tenían concepto de que su unción no dependía de una persona humana, sino que dependía de Dios, de Dios. Desde esta perspectiva, entonces es que tenemos que leer los pasajes del Antiguo Testamento que nos anuncian esta persona que es ungido de Yahvé, y en esos pasajes ungido de Yahvé descubrimos la cristología que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Hay que leer todos los pasajes entendiendo que lo que se dijo en el pasado, entonces se refería a este personaje. Ahora, vamos por pasos siguiendo lo que les he venido comentando. La unción regia, que ustedes ya saben que era para los reyes, les confirió, se fue en la teología de ese momento configurando un título y se les conocía como ungidos de Yahvé. Pero era una unción distinta de la que se esperaba para el Cristo, para el ungido del futuro. El rey viene llamado con ese título, ungido de Yahvé. Ese era su título regio por excelencia. Decirle a un rey ungido de Yahvé era lo máximo. Y los ungidos de Yahvé son intocables, intocables. Ustedes tengan la bondad de buscar en sus textos bíblicos, mientras yo les voy comentando un poco, el primer libro de Samuel. Ustedes recuerdan que los libros de Samuel narran la historia de David, especialmente, de los reyes. Bueno, comienza la historia de los reyes, ¿no? De David, de Saúl. Y vamos al capítulo 24. Ustedes saben que yo sé que todos aquí, los que están conectados en este momento, 49 aparatos conectados, escuchando, ustedes que están detrás de estos aparatos,
saben perfectamente que el primer rey de Israel fue Saúl, pero que cuando David mató a Goliat, se creó una querella, un sentimiento de rechazo en el corazón de Saúl, y Saúl persiguió a David para matarlo. Y no en una frase, sino fueron muchos los momentos de persecución. David tuvo que huir, que esconderse en la montaña, en las cuevas, huir incluso a territorio extranjero, a vivir contra los filisteos, para librarse de la mano de Saúl. Y entonces lo que quiero es que leyendo el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, 11, ustedes miren, si voy a leerlo desde el versículo 8b, donde comienza: Saúl marchó de la cueva. Entonces, en un momento dado, ustedes saben que Saúl entró a una cueva, allí estaba David, y David no le hace daño a Saúl, que es rey. Le corta el manto y le quita la espada, y bueno, hace unas patrañas de guerra allí, digamos. Y voy a leer entonces qué pasa a partir del versículo 8 hasta el 11. David habló con energía a sus hombres para que no se lanzasen contra Saúl. Saúl marchó de la cueva y continuó su camino. Tras lo cual se levantó David, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: ¡Oh rey, mi señor! Volvió Saúl la vista, e inclinándose David de rostro en tierra, se postró ante él, y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas a la gente que te dicen: David busca tu ruina? Hoy mismo han visto tus ojos que Yahvé te ha puesto en mis manos en la cueva, pero no he querido matarte, ¿te he perdonado? Pues me he dicho: no alzaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahvé. Es el ungido de Yahvé. Es rey, lo está persiguiendo para matar, pero David respeta este título de ungido de Yahvé. Una característica específica para los reyes. Para los reyes. Esta unción hacía del rey una persona consagrada, una relación especial entre el rey y Yahvé, como si fuese su hijo. Ustedes recuerdan, después de haber visto aquí este pasaje, vamos al libro 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando Natán le hace la profecía. Ustedes conocen la profecía de Natán, cuando David le ha dicho al profeta que él quiere construirle un templo hermoso a Dios, una casa, y Dios le manda razón esa noche con el profeta diciéndole: no, 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 soy yo quien te va a construir una casa a ti. Y no voy a detener, que eso es la alianza davídica, me voy a detener solo en el versículo 14 de ese capítulo 7. 7:14. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Dios le promete a David que uno de sus descendientes se sentará en el trono para siempre, y le establece esta relación especial con ese heredero. Le dice: yo seré para él padre y él será para mi hijo. Esta concepción de la monarquía davídica se aplica al Cristo, porque pues un descendiente de David que dure en el reino eternamente va a ser complejísimo. Un hijo de David que sea hijo de Dios y Dios sea padre para él, se va a aplicar al Cristo. Y entonces se decían: ve, el Cristo que va a venir, el Mesías que va a venir, tiene que ser de la casa de David, porque es descendiente de David. Por eso recuerden ustedes, cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente gritaba: Hosana al hijo de David. Reconoce en Jesús al Cristo. Pero es que esto se aplicaba sencillamente al ungido. ¿Quién sería? No se sabía. Pero vamos teniendo una cantidad, digamos, de características, de notas que se van acumulando. ¿Quién es este Cristo en el Antiguo Testamento? Es un consagrado a Yahvé, es el ungido de Yahvé,
ostenta una realeza, ostenta el sacerdocio en supremo grado, ostentará una relación particular con Yahvé, al punto que Yahvé dice que será padre para él y él será su hijo, y se le confiere un título no solo a título de reyes como a David, a Salomón, a Josías, a Ezequiel, a los reyes ungidos de Yahvé, sino que ese título le será por antonomasia, es decir, de manera especialísima será llamado ungido de Yahvé, ungido de Yahvé. Ahora, les decía que la unción sacerdotal era reservada para el sumo sacerdote y se le derramaba óleo sobre él, se le consagraba, y en algunos momentos se extendió a otros sacerdotes para servir a Dios, pero normalmente estaba reservado al sumo sacerdote. En algunos casos encontramos después el título de ungido que se atribuye a los patriarcas. En el Salmo 105, versículo 15 dice, guárdate de tocar a mis ungidos, lo cual habría que traducir, guarda de tocar a los patriarcas, de hablar mal de Abraham, de Isaac, de Jacob. También al pueblo, y aquí entonces quiero que si lo lean, está por allá cerca el Evangelio de Mateo, el libro del profeta Habacuc. Es un libro pequeñito que está ya llegando casi al Nuevo Testamento en sus Biblias. No les puedo decir en dónde, porque en muchas Biblias el orden cambia. En la mía aparece Biblia de Jerusalén después de Nahum, después de que comienza Amós y estos libros iniciales de los profetas menores. Y en el capítulo 3, versículo 13. Y para que yo no hable solito, si alguien lo tiene y quiere abrir el micrófono y me lee ese versículo 13, le agradezco. Sales a salvar a tu pueblo, Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo. Wow, ok. Sales a salvar a tu pueblo. Sales a salvar a tu ungido. Este versículo me gusta mucho porque esto es lo que se llama un hemestiquio doble. En la segunda línea repite lo mismo de la primera. Sales a salvar a tu pueblo. Y en la segunda, pueblo se traduce por ungido. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Y todo el pueblo es un pueblo ungido. Usted y yo, que somos pueblo de Dios, somos pueblo ungido. Así que el nuevo Mesías tiene que salvarlos, como ungido viene a salvar a los ungidos. Pero note usted que aquí se insiste en la misión de cuál es la misión del Cristo. Sales a salvar. Así que ya aquí voy dándoles unas pistas de cristología que tienen que ir quedando en la mente. Si la identidad profunda de Jesús es ser Cristo, miren ustedes, su función principal es salvar. No es curar enfermedades, no es hacer un milagrito, multiplicar un pancito. Eso lo hace porque es Dios, porque ayuda, pero no está obligado a hacerlo. Es decir, no siempre vamos a tener ese tipo de milagros. El milagro que sí obra, sí o sí, para todo el pueblo, es salvar. Ese sí, salvar. Pero que me parece que si los que van a la Eucaristía, que ayer, antier, nos decía en el Evangelio que Jesús dice, en tiempo de Elías había muchas viudas y sin embargo una sola fue la que recibió ayuda. Y en tiempo de Eliseo también y había muchísimos leprosos. Sin embargo, solo Naamán fue curado de la lepra. Para hacer entender que el milagro acontece, pero no es lo fundamental y no es para todos. Es una cosa extraordinaria. Pero lo que sí es para todos es salvar. Por eso entonces no digan Cristo, es que Cristo es el que hace milagros. Pues si no hace milagros, no importa, sigue siendo Cristo, porque Él no salió para hacer milagros. Él salió para salvar. Salvar. La salvación es el objetivo del Cristo. Bien.
Es aquí el ungido, es decir, el Mesías, es decir, el Cristo. Ya estoy intentando. Mesías significa ungido, ungido es Cristo. Entonces todo lo que digo de Mesías, todo lo que digo de ungido, pues es decirlo del Cristo. Eso es cristología. Entonces, decir Mesías o decir Cristo designa a la persona que lleva un título por eminencia. Yo digo, ese es el ungido, estoy diciendo, es el sumo sacerdote por excelencia, es el rey por excelencia, es el que tiene una relación particular con Yahvé, es hijo de Yahvé, Yahvé es su papá, él está totalmente consagrado a Yahvé y salió para salvar. Cuando digo Cristo, estoy diciendo todo esto, toda esta concepción del Antiguo Testamento que se aplica al Cristo, se resume en eso. Es decir, no hay un Cristo que yo diga, ese es el Cristo, pero no salva. No, entonces no es Cristo. Ese es Cristo, pero no es sumo sacerdote, entonces no es Cristo. Por eso el Nuevo Testamento tendrá que probar que todo esto que se dijo del Cristo se le puede aplicar correctamente a Jesús. Y como vieron que cuadraba perfectamente a Jesús, entonces terminaron diciendo, es que Jesús es el Cristo, es el ungido, es hijo de Yahvé. Lo veremos en el próximo encuentro. Como Yahvé dice, este es mi hijo amado, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento ustedes lo van a entender más porque conocen más. Un poco más complejo es hablar de Cristo en el Antiguo Testamento, porque a veces la gente me dice, padre, pero es que ¿cómo habla usted de Cristo en el Antiguo Testamento si Jesús nació y fue el Nuevo Testamento? Porque yo no estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando del Cristo, de la concepción del Mesías. ¿Qué es el Mesías en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se esperaba el Mesías? Entonces, este Mesías es una persona que tiene un título eminente y que llega a utilizarse en la Biblia primero con artículo, el Mesías. Y luego dejó de utilizarse sin artículo, simplemente como nombre propio, Mesías, ungido. Ya no el ungido, sino ungido, Cristo. Se usó este título para anunciar al Salvador prometido. Es decir, cuando hablamos del Salvador prometido, estamos entonces hablando de cristología. Y les decía entonces que el título Cristo o Mesías se utilizó para hablar de ese Mesías esperado, de ese Cristo esperado, de ese ungido esperado. Ahí lo tienen ustedes tanto en hebreo. Recuerden ustedes en la palabra de arriba, esa rara que ustedes no logran identificar, es el hebreo, se escribe de derecha hacia izquierda y se pronuncia como aparece de abajo, Mashiach, Mesías, el Mashiach. El Mashiach es sumo sacerdote, el Mashiach es rey, el Mashiach tendrá una relación especial con Yahvé. El Mashiach viene a salvar a su pueblo, viene a salvar a los otros ungidos. Miren ustedes, ahí aparece entonces, ¿quién es este Mashiach? Ya les decía hace un momento, ungido de Yahvé. Se les llega a decir ungido sencillamente, sin artículo. Es el Salvador prometido, viene a salvar. Tiene que ser descendiente de David. No se concibe un Mesías que no sea de la familia de David. Es un liberador y es un instrumento de excelencia de Yahvé. Este es el Mesías en el Antiguo Testamento. Esta es la cristología que se nos comunica. Entonces la pregunta es, para el pueblo del Antiguo Testamento, para el pueblo de la Tanakh, de esos miles de años que pasaron, la pregunta es, ¿quién será el Mesías esperado? Recuerden ustedes que a Juan le mandan a preguntar, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Y entonces dice, no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntan, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque habían unos signos, todo esto que hemos dicho, para identificar al Mesías, pero pues no se tenía como el Mesías tiene este nombre. El mismo Juan hace la misma pregunta a Jesús. Cuando Juan está en la cárcel, manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Claro, porque veía ciertos rasgos, pero le faltaba. Entonces, realmente nosotros podremos decir que el Mesías es Jesús después de la resurrección, porque vemos que todo lo que hemos dicho se le aplicó por excelencia
perfecta a Jesús. ¿Quién es este Mesías esperado? El Antiguo Testamento nos da un rostro, pero no es un rostro que podamos conocer. Es decir, yo no sé si es Pedro, Antonio, Juan, esto. No, nos dio unos rasgos, nos dijo, vea, es Salvador, es liberador, es el ungido de Yahvé. Esto le podría aplicar a cualquiera o de forma particular a ciertos personajes, si bien no a cualquiera. Ya vimos que Habacuc 3:13 dice, sale a salvar a su pueblo. Ya vimos que Isaías 61:1, bueno, este texto no lo hemos visto y me parece que es muy importante y ojalá todos vayan a la Biblia. Isaías 61, porque es un texto que Jesús después se va a apropiar y para decir yo soy el Mesías, pero eso lo va a decir Jesús después. Pero tenemos que quitarnos aquí de Jesús y cuando le dicen a Isaías, vea, este es el Mesías. Y en el capítulo 61, versículos 1 siguientes, dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Mira, el Mesías es alguien que tiene el Espíritu de Yahvé. Por cuanto me ha ungido Yahvé. Miren, es ungido de Yahvé, no es ungido por otra persona. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a liberar, traduzcamos esto, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación que ya habíamos hablado, a los reclusos la libertad, ya igual liberación, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Esto de gracia y de venganza es salvación, salvación. Y continúa, mira, aquí viene esta descripción de Jesús, que se va a aplicar después a Jesús. Pero este es, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a vendar, a pregonar. Recuerden ustedes que este es el texto que Jesús va a proclamar en la sinagoga, en Jerusalén, cuando inaugura su vida pública, y entonces él proclama este texto y dice, este texto se ha cumplido hoy. Es decir, yo soy el ungido, Yahvé me ha ungido, yo soy el Cristo. Pero no todos allí en ese momento lo entendieron. Jeremías, este es un texto que pueden ir copiando, estos numeritos que les voy dando, de pronto para que en la semana, si tienen tiempo, después de trabajar y descansar mucho, puedan leerse. Este es un pasaje hermoso de Jeremías, que comienza en el capítulo 30, versículo, bueno, si quieres se los digo de otra forma, son los capítulos 30 y 31. Del 30, versículo 1, al final del 31, que es el versículo 40, donde el Señor anuncia la nueva alianza. Ahora aquí con el profeta Jeremías, el Cristo, el Mesías, va a instaurar una nueva alianza. Entonces noten ustedes, cuando Jesús dijo, tomen y beban, esta la sangre de la nueva alianza, el pueblo dijo, ¿será que este es el Mesías? Está haciendo una nueva alianza y Jeremías había dicho que el Mesías haría una nueva alianza. Hay que comenzar a descubrir todo esto que habían dicho los profetas en Jesús, ¿no? Aquí no me puedo detener a leer todo este pasaje, sino que ustedes, aquellos que sean juiciositos, puedan acercarse y descubrir lo que se dice de la nueva alianza que va a pactar el Mesías. Recuerden ustedes que un texto que debe cumplir para hablarse del Mesías es Génesis 3:15, el protoevangelio. Y mira que un hijo de mujer aplastará la cabeza de la serpiente. No dice quién es este hijo ni quién es esta mujer, pero ellos entendieron, ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese va a ser el enviado, pero ¿quién será? Nosotros ya hoy lo tenemos claro, pero en aquel momento, imagínense, van dando todas estas claves, pero no se sabe quién es. En Génesis 15:17 a Abraham se le hace una alianza y se le dice que por él serán benditas todas las naciones de la tierra y que este pueblo de Dios se multiplicará, y eso solo sucede con Jesús. El Éxodo 19:20 son esos capítulos que narran la alianza en el Sinaí, donde se establece que no hay que tener otro Dios. El Mesías no viene a reemplazar por otro Dios, no, nos viene a explicar la esencia de Dios, la esencia de Dios. Hay una cantidad de salmos que hablan del Mesías y hablan del Mesías de distintas formas, mis queridos hermanos. Aquí entonces voy diciendo como una conclusión de estos textos del Antiguo Testamento.
Vea, todos los textos que anuncian el Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo, son textos de cristología, pero que allá solo se conoce como el ungido, el Cristo, pero no se sabe quién es, ¿no? Y la gran mayoría de los textos aparecen en los profetas, por lo cual se habla de una cristología profética. ¿Y qué entendemos por cristología profética? La forma en que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, describieron los rasgos del Mesías. Aquí no están todos, porque si tuviera que pasar todos los textos, tendríamos que pasar casi todo el Antiguo Testamento. Es decir, ¿cuál es ese rasgo de este Mesías? Si voy a Isaías, Isaías dice, le colocarán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora este Mesías es Dios en medio de nosotros. Una cosa extraña, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Y también nacerá de una mujer virgen. Mira, la doncella está encinta y dará a luz un hijo. Rasgos del Mesías, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿No? Y entonces, insisto, aparecen lo que nosotros llamaríamos desde nuestra comprensión del Antiguo Testamento la cristología profética. Insisto que quiero que quede claro que cuando hablamos de cristología profética es la descripción que hacen los profetas del Antiguo Testamento del Mesías, del Cristo, no que Cristo sea profeta. Eso es otro rasgo que tendremos que descubrir en los títulos cristológicos del Nuevo Testamento, pero cristología profética es lo que ya les he dicho. Y les decía que hay otros textos, yo aquí solamente le estoy citando el Salmo 2, el Salmo 109, el Salmo 38, el Salmo 21, Salmo 21 que es el que Jesús ora en la cruz. Son salmos que hablan del Cristo, del Mesías, del ungido, pero quiero decirles que los salmos especialmente se concentran como en varias categorías, a hablar del Mesías en cuanto rey, a hablar del Mesías en cuanto sumo sacerdote, a hablar del Mesías en cuanto a su condición de pasión, de dolor, de sufrimiento. Unido a eso, entonces, al sufrimiento, recuerden ustedes que hay una serie de textos, lo que ustedes están viendo en la pantalla, primero, segundo, tercero y cuarto, lo que llamamos los poemas del siervo sufriente. Isaías describe al Mesías como alguien que sufre, Miqueas, ahí ustedes tienen a Miqueas, Miqueas nos dirá dónde nace el Mesías, ¿no? Recuerden ustedes que cuando los magos llegaron a Jerusalén, Herodes convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas y les preguntó dónde tiene que nacer el Cristo. Eso lo dice Mateo 2:4. Y ellos les respondieron, tiene que nacer en Belén de Efratá. Eso lo dice Miqueas. Entonces Miqueas dice, el Cristo, el Mesías, va a nacer en Belén. Isaías 11:14, ya lo he dicho, una virgen está encinta. Jeremías 23:5 describe también rasgos del Mesías, pero les quería insistir sobre todo en estos rasgos del Mesías sufriente. Así, el Mesías, según estos anuncios, estas profecías, tiene que salir del pueblo, tiene una misión que es el restaurar los destinos de Israel, sella una nueva alianza, una alianza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel espera. A ver, yo miro, ya terminamos aquí. Vuelvo con ustedes. Entonces, el pueblo de Israel espera a este Mesías. Pero claro, además de todos estos rasgos, los rasgos no son claros. Entonces, el pueblo de Israel tomó todos estos datos y se creó su propio concepto de Mesías. Recuerden ustedes, vea, si usted mira a Pedro, el Mesías que Pedro tenía en la cabeza no es el Mesías que tiene al frente. Cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Sí, el Mesías, el Cristo, lo sabe. Pero el concepto que Pedro tiene en la mente de Cristo es muy distinto de lo que Jesús sabe de Cristo.
porque inmediatamente Jesús dice, vea, el Cristo tiene que morir, lo van a matar y va a resucitar. Y Pedro, en su concepción, el Mesías no puede morir. El Mesías era el hijo de Yahvé, todopoderoso, que venía a salvar. Ellos tenían una concepción política. Seguramente va a venir, como viene a salvar y nosotros estamos oprimidos, vendrá con un ejército, será una guerra, aplastará a Roma y será poderoso y no lo pueden vencer. Y ahora el Cristo que tiene al frente le dice, no, papito, a mí me van a matar. Entonces el otro dice, ¿cómo? No, esto no te puede pasar a ti. ¿Por qué? Porque el concepto de Mesías, el concepto de Cristo que tiene, es totalmente otro. El pueblo, como había vivido opresión, ha vivido oprimido desde siempre, primero con Egipto, después en Babilonia, después por los griegos, después por los persas, por Siria, por Babilonia, y último en tiempo de Jesús, por los mismos romanos. El pueblo ha ido tomando todos estos datos del Mesías que le fueron dados en la Escritura y los fue condensando en su mente en una ideología de Mesías político. Un Mesías que venía a acabar con el enemigo, un Mesías que viene a aplastar el mal, pero comprendido el mal físico. Sabemos que Jesús aplastó el mal, pero el mal espiritual, el diablo, el pecado, la muerte, nos venció de todo eso, ciertamente. Pero no, ellos comprendían que era un Mesías que incluso, un Mesías que dijera, no le pagamos más impuesto a Roma. Por eso le preguntaron, dinos, ¿se paga o no se paga impuesto? Porque era eso, si eres Mesías, está con nosotros y vamos a defender nuestros intereses. Entonces, este es el mesianismo que se espera. Ahora, no todos tenían esta misma concepción. Esta era la concepción generalizada del pueblo. Pero había grupos que tenían otro tipo de concepción. Por ejemplo, los esenios, que se habían retirado a vivir a orillas del mar Muerto, en Qumran. Ellos tienen otra concepción del Mesías, de este hombre justo. Pero digamos que toda la vida histórica de Israel les lleva a estas contingencias de salvación, de una salvación histórica. Así, esta esperanza constituye el mesianismo. Este es el mesianismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, a ver si, en pocas frases, tenemos una cantidad de datos de quién es el Cristo, sin saber quién es el Cristo, pero que tenemos que al momento de leerlos, tener mucho cuidado, cogerlos con pinzas muy finas, porque puede ser que ese concepto que aparece allí esté de alguna forma imbuido por el concepto contingente de la historia y le hayan ido como dando un tinte muy político, muy militar, muy de venganza, que hay que depurarlo y tomar bien los términos que son. Para el pueblo judío, un Mesías que sufriera es imposible. ¿Cómo así que alguien que es ungido de Yahvé por título especial y que Yahvé su papá va a sufrir? Y ya lo vimos, ahí les mostré, Isaías trae 4 poemas sobre el siervo sufriente, pero ellos en su comprensión de Mesías, con una mentalidad judía de dimensiones insospechadas, podamos decirlo, pasaban por alto estas dimensiones del dolor y se fijaban solo en los títulos de renombre, en los títulos de poder, ¿no? No había un Mesías pobre y humilde, ¿no? Que no hay una comprensión, aunque los profetas lo anuncian. Pero yo en el deseo de un Mesías que viene a salvarnos, además imagínese usted la contradicción, ¿cómo iban a dar cabida a un Mesías pobre si era descendiente del rey David? Entonces, si esperaban que naciera en un palacio, no lo esperaban nacer en una canoa de comida de animales. No sé si con esto estoy iluminándoles cómo tenemos a veces que deconstruir conceptos que nosotros tenemos. A veces nos imaginamos y decimos que Cristo es así todopoderoso y lo vence, ¿no? Que, un momentico, el Cristo que se narra y que se describe y que se nos da a conocer en el Antiguo Testamento tiene otros rasgos que yo no puedo pasar por alto. Bueno, este es el Cristo, ¿no? Un mesianismo que se inscribe en las coordenadas de cumplir la voluntad de Yahvé. Bien, desde esta perspectiva es que tenemos que leer muchísimos textos del Antiguo Testamento, ¿no?
en clave cristológica, es decir, este es el Cristo. Todavía no en clave jesuítica, es decir, de Jesús, sino de Cristo. Este es el Cristo. Para después ver si me permito decirlo como con esta imagen, con esta metáfora, tenemos que leer los textos del Antiguo Testamento para descubrir la cristología y con ella construir como el traje para ver si ese traje cristológico le queda o no le queda a Jesús, antes de aplicárselo a Jesús. Es decir, una comprensión desde Cristo, desde el ungido. Ciertamente para nosotros los cristianos leemos a la cristología desde Jesús, pero es necesario también buscar esa otra comprensión para profundizar más y no quedarnos solo en esto. Una cosa es leerlo desde Jesucristo y otra cosa es leerlo solo desde Cristo. Cuando yo los aplico ya desde Jesús, estoy ya. Voy a terminar haciendo como una referencia, vean. Génesis 3:15 habla de la primera victoria y lo que está diciendo es que la victoria definitiva es del Cristo, del ungido. Y pues esa victoria nosotros decimos que la obtuvo Jesús al resucitar. Así Dios establece una nueva alianza en Cristo, que ya les dije que había sido anunciada en Jeremías. Nosotros la vamos a descubrir en lo que Jesús hace, no solo en la nueva alianza de la Eucaristía, sino que la Eucaristía es anticipo de su muerte. La verdadera alianza, porque recuerden que la alianza se sella con sangre, y entonces la verdadera alianza está en la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Muchos pasajes anuncian los sufrimientos y las glorias del Mesías. Recuerden que volvemos acá y estoy ya introduciendo algunas líneas del próximo encuentro, que es ver esta cristología en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Maús, ellos van tristes y decían, no, es que teníamos esperanza que él era el Cristo, que iba a hacer algo, pero no, ya lleva 3 días muerto y no ha pasado nada. Van desilusionados. Y Jesús va a tener que explicarle las Escrituras. Dice que Jesús les fue explicando las Escrituras, demostrándoles que el Cristo tenía que padecer. Ellos no aceptaban que el Cristo hubiera padecido todo eso. ¿Cómo así que flagelaron, que coronaron de espinas, que murió, va a ser el Cristo? No. Y además no ha resucitado, no pasa nada. Entonces dice que Jesús les fue explicando las Escrituras para que comprendieran qué era esto. Decía que los salmos describen al Mesías como hijo de Dios, rey poderoso, sacerdote por excelencia, víctima voluntaria contra el pecado y que padecerá muerte como abandonado y sostenido por Dios. Salmo 21, el que él reza en la cruz. Hay una particular revelación, como ya lo dije, en los libros proféticos, especialmente en todas estas poemas del sufriente. Así tenemos como la imagen del Cristo, de este Cristo esperado, de este Cristo que tiene que venir a salvarnos. Les insisto, podemos tomar muchísimos textos y leerlos desde la concepción cristológica, que es la lectura que nosotros hacemos del Antiguo Testamento. Por eso les digo, no puedo citar todos los textos porque quedan complejos, ¿no? Quedaría todo el texto bíblico. Vea, nomás pensemos en el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham, toma a tu hijo único y sacrifícame. Eso es un texto de anuncio cristológico. El padre que tiene un hijo único es Dios, no Abraham. Abraham tiene a Isaac y a su otro hijo Ismael, pero el que tiene el hijo único es Dios. Y Abraham va con su hijo hasta el monte Moria, que queda en Jerusalén. O mejor aún, el monte Moria no queda en Jerusalén. Con el pasar de los siglos, Jerusalén se construyó sobre el monte Moria, en las colinas del Sión. Ahí está el monte Moria. Y va allí y llevan la leña. Eso es imagen de que Cristo, el Hijo único de Dios, cargará su propia leña para su sacrificio. Él cargó la cruz.
Esas son las lecturas cristológicas. Entonces, el Cristo es hijo del Padre, es el hijo único del Padre, que el Padre entrega para salvarnos, que el Hijo carga la propia leña para su sacrificio, que miren ustedes cómo en esa página del Génesis, el Hijo le dice, Padre, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está la víctima? Y Abraham sabiamente responde, Dios proveerá. Y fue Dios el que proveyó el cordero para el sacrificio. Dios proveyó a su hijo, es de él. Y Jesús es el cordero, por eso lo llamamos el cordero, porque el sacrificio es de un cordero. Miren ustedes entonces cómo muchos textos del Antiguo Testamento se comienzan a leer en clave cristológica y se le aplican a Jesús. Se le aplican a Jesús. Insisto que primero hay que leerlos en clave cristológica y decir, ¿y esto en qué momento se cumplió Jesús? Para uno poder como maravillarse y ¡guau! Qué hermoso, esto que se había dicho del Cristo en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús, el hijo de María y de José. Entonces, ciertamente Jesús es el Cristo. Porque si hacemos el traspaso directo y vamos viendo sin maravillarnos de descubrir los rasgos del Cristo en el Antiguo Testamento, nos podemos quedar con una imagen muy de pobrecito, cómo sufrió, mírelo ahí clavadito, con una visión muy romántica, muy de sentimientos, sin comprender que detrás de cada uno de estos rasgos se está cumpliendo todo un anuncio de lo que tenía que ser el Cristo, el Salvador de Yahvé, el ungido de Yahvé. Simplemente termino diciendo que no hay en ningún momento del texto bíblico, por ejemplo, que Dios lo haya ungido con aceite. La unción de Jesús acontece por parte de Yahvé, pero a otros niveles. Es una unción del Espíritu, eso que decía Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa es auténtica unción, no es un aceite, es la fuerza del Espíritu. Es una unción particular. El Cristo desborda todas las comprensiones de la unción en el Antiguo Testamento. Insisto, toma eso que dije y expliqué sobre las unciones, se prolonga en el Cristo, pero en el Cristo no es solamente un traspaso al mismo nivel, sino que son un traspaso de superación, avanza, crece. Hay unciones, se constituyen una relación con Yahvé. El Cristo tiene una relación única de padre-hijo. El pueblo esperaba que eso fuera como una relación de amistad, por eso ni siquiera ellos mismos, habiendo escuchado todas estas dimensiones del Cristo, cuando Jesús dijo, es que yo soy hijo de Dios, decían, Dios no puede tener hijos, porque era el Cristo, era como si Dios tuviera una amistad tan cercana con él que parecía que fuera hijo de Yahvé, pero no era hijo de Yahvé. Cuando Jesús dice, no, es que yo sí soy hijo de Yahvé, Yahvé es mi padre, eso les creó un problema terrible, que es la muerte de Jesús, por eso lo matan. Noten ustedes entonces cómo la cristología se anuncia, se comprende otra cosa y se puede actuar en contra de ellos, como dice Gamaliel. Ojo, porque pueden que resulten luchando contra Dios. Y quiero decirles, respetuosamente, uno escucha a ciertos grupos o ciertas personas hoy en la vida de la iglesia y hacen ciertas afirmaciones de Jesús o de su comportamiento que uno dice, eso es contrario a la cristología, ¿no? El Jesús que es que Jesús es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y entonces Dios es el rey, dueño de todo, entonces a mí me tiene que ir bien. Yo digo, no, el Cristo que se describe es el Cristo que no tenía dónde reclinar la cabeza. Luego de donde saca esas conclusiones, son unas conclusiones amañadas. Nos pasa lo de los judíos. Hacemos nuestras lecturas de acuerdo a nuestro interés. Como yo quiero que a mí me vaya bien, entonces yo juego con la cristología, le doy 4 giros y hago que diga lo que yo quiero. Y ese no es el objetivo. El objetivo es poder descubrir realmente qué dice la cristología y ver que esos rasgos se cumplen en Jesús. En Jesús. Lo que decías también de los milagros. Mucha gente busca a Jesús por los milagros y corre detrás de un cura que dice que hace milagros. Puede haber que haya milagros. Yo digo, son más pocos los que hacen que los que dicen que hacen. Y hay gente que corre por los milagros. Pero el Cristo que se describe
el Cristo, el Mesías que viene a salvar. El mismo texto, creo que era de este domingo, o bueno, en estos días decía, no, tal vez entre semana, decía que no se fiaba de ellos porque hacían los milagros, pero que no se fiaba de la fe que ellos tenían porque bien los conocía. La fe que produce un milagro es una fe incierta, insípida, que es muy tambaleante porque depende de cosas que si pasan creo y si no pasan no creo. Y dice Jesús no se fiaba de ellos. Entonces es más profundizar realmente lo que significa la cristología del Antiguo Testamento para dejarnos iluminar por esa condición y quedar maravillados. Es decir, ¿por qué Jesús es sumo sacerdote? Ahora lo entiendo. Porque es que el Cristo tenía que ser sumo sacerdote, porque las unciones eran reservadas para él. Luego, si Cristo es el ungido, tiene que ser ungido como sumo sacerdote. Entonces, no todo se me tiene que estar escrito. Son cosas que se van concluyendo, aunque sobre esto del sumo sacerdocio de Jesús, mejor explicado y mejor argumentado que la carta a los hebreos, pues imposible. Bien, esta es la presentación que yo les quería compartir un poco así a grandes rasgos sobre la cristología en el Antiguo Testamento. Y ahora abro entonces un espacio por si alguien tiene preguntas, reacciones, en los minutos que nos quedan de este encuentro. Yo no pregunto nada porque no tengo nada que preguntar, todo me lo sé. Señor me da sabiduría. Bien, veamos si alguien tiene alguna pregunta, alguna reacción. Recuerden, yo siempre digo, con todo respeto, no hay preguntas tontas. ¿Ah? ¿De qué? Hoy trata de la... Depende de un... ¿Qué? Hay historia de Cristo en la Sagrada del Dudas. Ese es A ver, Rosa María tiene la mano levantada, creo. Sí, padre. Padre, una Dígame. pregunta. Tú me Sí, no sé, sobre las unciones religiosas y profanas, ¿no? Que hay dos sí, unciones, religiosa sí. y profana. Pero yo aquí quedé enredada porque, pues, se trató como el tema general. No sé cuáles son las religiosas y las profanas. Sí, Quedé- no son dos unciones, son dos tipos de unciones, ¿no? En sí, profanas, dos insistí tipos. que son todas las que acontecen en la vida cotidiana para significar alegría, para dar la bienvenida en la cabeza, para proteger la piel, para aromatizar el cuerpo, etcétera. Realmente las religiosas son para consagrar objetos para el culto, para consagrar personas como los reyes y los sacerdotes. Esas son las religiosas. O sea, la regia. Consagrar objetos a Dios como los utensilios del templo y la misma morada del templo, los Sí. reyes y los sumos sacerdotes. Esas son unciones religiosas que tienen que Ah, ver con un rito religioso. Las otras no, las otras era que una persona llegaba a su casa, una sí. unción profana, y usted le ungía la cabeza con perfume. Jesús reclamará en casa de Simón cuando lo invita a comer, le dice que la mujer llega y le baña los pies y le dice, es que ella ha hecho lo que usted no hizo, yo llegué y usted no me ungió la cabeza, es decir, él no le dio la bienvenida a Jesús. Bien, Esa veamos. la unción regia, o sea, que era para reyes, ¿sí? La de Reyes es la unción regia. Ah, bueno, perfecto. Esa era estaba Oh, como bien, confundida. Valentina, Gracias, padre. con gusto. Padre, sí, señor, yo tengo varias preguntas. Hágalas. Bueno, la primera, no me quedó clara la diferencia entre Mesías y el Mesías. Ok. Siga. La segunda, la unción sacerdotal que nos mencionaba al principio,
es, digamos, la misma que pues les hacen a los sacerdotes cuando los ordenan sacerdotes. Tengo también otra, ahorita que habló de que nosotros somos hijos de Dios y todo eso. O sea, nosotros por ser hijos de Dios, ¿tendríamos, digamos, unción regia o esa solo le perteneció al Cristo? Y la unción regia sería una subcategoría o un subtipo de la religiosa o no. Sí, claro. Y la última pregunta es, a Jesús le aplicaron o sea, Jesús tenía unción regia o religiosa o sacerdotal o todas, o esa unción que él traía, pues ya era como que encerraba todas las unciones, no me quedó claro. Ok, en Jesús no, en Cristo. El Cristo posee, para ser Cristo, tiene que tener todas las unciones. ¿No? Es sumo sacerdote, es rey, una relación con Yahvé, etcétera, etcétera. Que después se reconoce que todo eso será en Jesús, por eso lo llamamos Jesús Cristo. Entonces, eso es correcto. El Mesías o Mesías es la diferenciación. Cuando decían el Mesías, ese es él. El Mesías es como si fuera un título, ¿no? Un título, el Mesías, el rey, el presidente, el gobernador. El Mesías es un título, pero cuando se dice Mesías, sin artículo, es nombre propio. Y para decir Mesías, entonces al ser nombre propio, pierde el artículo y se agrega como segundo nombre. Jesús Mesías, Jesús Cristo. Es nombre propio, dejó de ser título, ya no es un título. El título, a ver si me explico, el título puede darse o no. Es decir, que yo sea el padre y me dicen, ese es el padre. Ah, bueno, eso es un título. Pero si me dijeran Jorge Padre, es decir, es tan profunda mi identidad de sacerdote que se convierte en nombre propio. En nombre propio. En Jesús, por ser ungido de Dios, se dan todas las unciones. La unción sacerdotal del Antiguo Testamento no corresponde técnicamente a lo mismo de los sacerdotes de hoy. Partiendo de ustedes, es decir, con esta diferenciación. Unción, ¿qué es? Untar. Al sacerdote del Antiguo Testamento le untaban y al de hoy también. Ah, bueno, entonces son la misma. Pero es que son totalmente distintas porque recuerden ustedes, el sacerdocio de hoy es totalmente diferente al del Antiguo Testamento. El sacerdocio del Antiguo Testamento era heredado. Aarón lo pasa a sus hijos, estos a sus hijos, al decir a los nietos de Aarón, es heredado. El sacerdocio de hoy no es heredado, es un don de Dios. El sacerdocio del Antiguo Testamento se ungía para sacrificios de animales. El de hoy no, es para el sacrificio cruento de Cristo. Entonces, digamos que tiene elementos, pero no son lo mismo. Pasa, si me lo permiten, lo mismo que el bautismo de Juan. Tiene agua, pero el bautismo que nosotros recibimos no es el de Juan. No. ¿Que tiene agua, padre? Ah, sí, claro, tiene agua, pero no es el de Juan. Es otro, el que Jesús resucitado entregó. Y la primera pregunta se me perdió. Pues la que falta y es sobre la unción que nosotros tenemos por ser hijos la unción. La unción de nosotros, las unciones, pues es decir, la unción, digamos que eso ha tenido una evolución, porque no hay repetir lo mismo del Antiguo Testamento, hay una evolución. Y por eso la evolución, como a nosotros se nos unge para Cristo, ostentamos la identidad de Cristo, que fue sacerdote, profeta y rey. Y por eso se nos unge en el bautismo, en el pecho y en la cabeza. Son unciones, pero más que el aceite que nos echan, el óleo y el crisma, que nos echan en el pecho y en la cabeza, esos óleos son significado de que por dentro estamos siendo ungidos por la fuerza del Espíritu Santo. Eso que aconteció en Jesús, el Espíritu de Yahvé está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a hacer esto y esto y esto. Isaías 61, unos siguientes que leímos. Y eso mismo pasa en nosotros, pero en el bautismo. Y por eso podemos ser hijos de Dios, porque el ungido es hijo de Dios. Ahora, hay que diferenciarnos, y por lo que decía Habacuc 3:13, el pueblo es ungido, todos, pero ese ungido es con minúscula. Ungido
con mayúscula no le corresponde sino a Jesús. Y es un título, decía, por antonomasia, es superior. Nosotros tenemos una participación de esa unción que ya es plena en nosotros. Pero claro, es que por nuestra condición humana nos cabe tampoco que la plenitud de ella, la antonomasia de esa unción, le corresponde a Jesús en cuanto a Cristo. Es al Cristo. Bien, veamos si hay alguna otra pregunta, otra persona. Vean cómo las preguntas nos ayudan a ir aterrizando cosas y seguramente lo que nos han preguntado les corresponde, les ayuda a todos, incluso. Bien, no sé si hay alguien más. Después en el examen no vayan a decir, yo hubiera preguntado. Ya risa el examen. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces voy concluyendo diciéndoles mi recomendación que repasen lo que vimos hoy, porque siempre a partir de lo que hemos dicho, desarrollamos el siguiente nivel. Es decir, si alguien todavía tiene dificultad para comprender cómo fue ese Cristo del Antiguo Testamento, entonces le va a quedar complejo entender lo que diga de él en el Nuevo. Entonces hay que ir intentando, sobre todo, como dos recomendaciones les diría yo. Uno, la lectura, la reflexión de lo que hemos dicho acá. Y lo segundo, orar. Orar, porque al Cristo se le conoce en la oración lo que Jesús le contestó a Pedro. Eso no te lo ha dicho carne o poder humano alguno. Eso te lo ha revelado mi Padre. Y por eso la oración de hoy comenzamos pidiéndole a Dios que Él nos permitiera conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y Cristo es un misterio. Es un misterio. Y los misterios los vamos conociendo en la medida en que Dios nos los va permitiendo. Porque nuestra mentecita pasa como la de los judíos o como los ejemplos que colocaba. Tenemos los datos, pero hacemos otra interpretación y cogemos para otro lado. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo, con esta harina que me han dado, con estos datos que me han dado, tú ilumíname para yo comprender esta dimensión del Cristo y aplicarla correctamente. Hay que pedirlo con humildad, con amor, pedirle esa gracia a Dios, porque es ahí donde realmente entonces avanzamos en ese conocimiento. A Cristo se le conoce en esa relación de amor que el Padre nos revela, que el Espíritu nos da a conocer. Fue una promesa de Jesús que dijo que cuando el Espíritu venga les enseñará todo. Hay que pedirle al Espíritu que nos lo enseñe, que nos lo dé a conocer hasta donde Él vea que es posible para nosotros. Porque el dato estudiado, el dato intelectual, pues aporta, ayuda, pero si no tenemos esa dimensión del espíritu, de la oración, de suplicarlo, es un aprendizaje muy pobre, muy pobre, muy pobre y podemos resultar diciendo al contrario tontadas. Entonces hay que pedirle mucho al espíritu que Él sea, que nos ayude a comprender y que nos ayude a vivir esa dimensión de la cristología, a comprender el Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento y que ya nos vaya preparando con esa buena tierra, con ese buen terreno para comprender el Cristo que se nos reveló, que se nos dio a conocer en el Nuevo Testamento. Bien, si hay preguntas y si no, yo no sé si la hermana estará por ahí, si tiene algún saludo, alguna recomendación, alguna expresión para sus alumnos. Padre, buenas noches. Yo le quería preguntar algo. Sí, claro. Habla Miriam. Padre, escuchándole la catequesis de este día, en el anterior no pude estar, pero pues es muy interesante todas las aclaraciones que se nos hacen respecto de el simple hecho de tener el artículo antes de Cristo, de la palabra Cristo. La pregunta mía, la inquietud mía es, ¿por qué en los cursos bíblicos anteriores o esto
no nos inician por esa parte? ¿Por qué no nos inician explicándonos todas estas cosas? Pues que la verdad, pues uno las entiende ahorita, pero como demasiado tarde. Pienso yo que sería como una catequesis No, previa mira, a lo que uno... yo creo, previa. lo que pasa es que seguramente estamos hablando, no sé de qué tipo de catequesis, pero les puedo asegurar, nosotros estamos haciendo un curso ya de teología avanzada. Esto es cristología, la cristología ya es un curso de teología avanzada, de Trinidad, neumatología que habla del Espíritu Santo, la mariología, pero en los cursos de Biblia, introductorios y todo, ya, si uno comienza a hablar con esto, la gente queda perdida. Y dice, pero eso el padre no cree, esto es una confusión que tiene que ver. Ustedes comprenden todo esto porque ustedes han llevado ya un recorrido, porque ustedes ya han tenido una introducción, porque ustedes ya han avanzado. Entonces, cuando decimos esto, lo van comprendiendo y el Espíritu va haciendo su obra. Un poco la comparación extraña, pero yo diría, vea, a uno le podían decir, no, lleguemos a primero de primaria y que nos enseñen de una vez a dividir, porque es que ¿para qué nos comienzan a decir 1, 2, 3, 1 más 1, 2? No, pero primero hay que hacer eso para antes de dividir por 4 cifras. Hoy ya estamos dividiendo por 4 cifras. Y cuando uno ya divide por 4 cifras, ya no le explican a uno estos otros factores. Todo eso que ustedes han aprendido en los cursos introductorios, en su experiencia de catequistas, en su experiencia de ministros de la Sagrada Eucaristía, en el trato del amor a Cristo, ahora lo comienzan a comprender. Entonces dicen, claro, una cosa es decir el Cristo, le estoy dando un título, y otra cosa es decir Jesús Cristo, le estoy dando un nombre propio. Eso, lo uno no riñe con lo otro. Sencillamente son dos dimensiones distintas, complementarias. En el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles que unas veces le dicen Jesús el Cristo y otras veces le dicen Jesucristo. Entonces, no se trata de una dicotomía, sino de comprender para que cuando lo usemos o lo encontremos, entonces nos enriquezcamos espiritualmente. Así que no, tranquila, que creo que se lo están diciendo en el momento correcto y también creo, convencidísimo de esto, que Dios nos permite conocer las cosas cuando Él ve que estamos maduros para ello, que es lo que Pablo le dice en una carta a una de sus comunidades. Tengo muchas otras cosas para decirles, pero de momento ustedes no las van a entender. Cuando estén maduros para ello, se las voy a decir. Dios nos va permitiendo conocer a mí mismo, no es que yo he conocido esto desde el comienzo, ¿no? Yo he ido descubriendo cosas a lo largo, ya tengo 23 años de sacerdocio y hay cosas que hoy descubría tratando un texto. Yo decía, esto nunca lo había visto y todo. Y yo decía, bueno, mi Dios hasta hoy vio que era necesario que hoy ya lo comprendiera como es. Entonces, no, creo que lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque llegó ese momento para que nosotros lo conozcamos. Es el momento de conocerlo, disfrutarlo, vivirlo a plenitud y dejar que Dios siga haciendo su obra. Eso me parece maravilloso. Listo, ya le Con gusto. Bueno. Dígale que no moleste. Entonces, para todos, mi bendición. Yo los invito para que en estos 2 minuticos recemos el Padre Nuestro, dándole gracias a Dios por lo que nos permite conocer de Cristo y de este Cristo que es su Hijo Jesús, y que todo este poder, todo este amor de Cristo se verse, se derrame en nuestros corazones y en nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la Madre de Jesús Cristo les acompañe siempre. Mil gracias y nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muy interesante. Bendiciones a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Muy amable. Gracias, Padre.
Buenas noches, Bendecida Padre. Dios noche. lo bendiga. Buenas noches, Padre. Bendiciones. Buenas noches para todos. Para usted, Padre. Bueno.